Hola Manuela, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Buenos días, ¿qué tal? Encantada de estar aquí charlando contigo un ratito. Bueno, estas conversaciones entre amigas. Hoy súper contenta de hablar contigo, Manuela, después de el proceso que has vivido con todo el tema del cáncer y bueno, también en este nuevo proyecto o como quien dice retomando, ¿no? Con todas estas herramientas Mm, que tú traes porque eres periodista o bueno, una comunicadora nata y además especialista en todos los temas que tienen que ver con la voz, ¿no? Y ahora en ese proyecto que tienes de podcast. Bueno, Manuela, yo te quería invitar aquí a conversar conmigo por todas estas razones, ¿no? Porque vienes de un proceso bastante fuerte, como fue enfrentarte al cáncer, donde tuviste que atravesar la vulnerabilidad, tuviste que atravesar también el ser tú, el encontrarte contigo, el vivir todo esto que llamamos ahora que es la autenticidad, ¿no? Para lanzarte ahora en este nuevo proyecto, que es todo lo que vienes haciendo con la voz, los podcasts, que de eso iremos hablando. Entonces, lo primero, darte las gracias por aceptar la invitación y bueno, y ya entrando de una vez en materia, vamos a ponernos en materia. Cuéntame, ¿cómo fue? ¿Cómo fue atravesar el cáncer? ¿Qué se siente estando allí? Porque uno siempre escucha, ¿no? De la gente, bueno, tengo un familiar, bueno, tengo un conocido. A veces vemos a alguien que logra mostrarse, ¿no? Porque ahí viene el tema de la vulnerabilidad. Pero yo, como te dije, es la primera vez que tengo una persona con la suficiente valentía, ¿no? Porque para mí esto es también una valentía de querer contar su historia, de querer compartir con nosotros, cómo se siente, ¿no? Estando allí y qué cosas aprendiste. Bueno, esas son muchas preguntas en una. Gracias por traerme aquí a este escenario de amigas, en primer lugar. Bueno, el cáncer, yo padecí un cáncer de mama en 2022, un diagnóstico inesperado, sin antecedentes, con una vida bastante sana. En principio todo iba bien, es nada genético. Cuando te dan un diagnóstico de cáncer, ¿qué sientes? Además, octubre es un mes en el que todo el mundo está hablando del cáncer de mama, del mundo rosa del cáncer de mama. Luego encima nos llaman guerreras, batalladoras, pero realmente ni son batallas ni son guerras. Cuando te enfrentas a un cáncer es como la primera vez en tu vida o a una enfermedad que puede llevarte a la no vida y puede sacarte de este plano. Es un parón, un parón. Yo nunca me lo tomé personalmente como que me iba a ir de aquí con ello. Confié plenamente en la medicina y también fue un tema de actitud. Eh, no es mayor o menor valentía, es simplemente como te lo tomes. A mí me llegó a decir una psicóloga de la Asociación contra el Cáncer, la actitud no te va a curar el cáncer, evidentemente lo hará la medicina, pero va a hacer mucho en tu progreso, ¿no? Yo al bicho le hablaba personalmente, como yo digo, ¿no? Le decía, bueno, me encanta, no. Le decía, está bien que estés aquí, evidentemente no me encantaba, pero eres incompatible con mi vida, así que si no te mata los medicamentos, le decía al oncólogo, voy a entrar yo a matarte. El proceso del cáncer es largo y sobre todo es muy duro, porque es un proceso, eso ya hablamos si quieres más adelante, en el que por primera vez ves esa dicotomía, esa ambivalencia, esas partes en las que se divide este paso por la vida, ¿no? El físico, el emocional, espiritual y el mental. Yo he tenido siempre un pavor a la muerte, pero además tratado con psicólogos y demás, un miedo ahí muy ancestral, muy guardado dentro por una serie de experiencias que tuve cuando era pequeña. Pero un diagnóstico de cáncer te enfrenta por primera vez a la muerte. Es como que la vida te dice, toma, ahí lo tienes, a ver qué haces ahora con ello. Y, y esa cosa del cuerpo, de la que hablamos si quieres ahora más adelante, por no extenderme mucho, entiendes por primera vez que tienes que darle ¿cómo decirte? Es que eso lo explicamos ahora nosotros, los que hemos pasado o están pasando compañeros y compañeras por ahí, es que el cuerpo es el rey, es ese altar del que se habla, vamos a hacer ejercicio, vamos a cuidarnos, es que no hay otra cosa que nos vincule a este plano nada más que nuestro cuerpo. Entonces, ahí todo lo demás se acalla y hay que cuidar el cuerpo porque el proceso de quimioterapia es enfermar para sanar. Realmente es una lucha interna. Tu cuerpo está sano, pero hay algo ahí que puede provocarte la muerte. Y para luchar contra ese algo, tienes que enfermar a todo el cuerpo. La quimio
es un borderline que te dejan ahí, que, en fin, toda una experiencia y que te posiciona en la vida. Yo diría que es eso, básicamente te posiciona en la vida. A partir de un cáncer, nada es igual. Desde las pequeñas decisiones que tienes que tomar en el día a día hasta los grandes proyectos, nada es igual. Porque cuando ves que algo está chupándote demasiada energía, ya sabes que por ahí no es. Que lo sabemos habitualmente, pero como vamos en piloto automático, el cáncer te posiciona, diría yo, como gran frase. Bueno, recuerdo en la conversación que tuvimos antes de plantear el podcast, ¿no? Que me comentabas que para ti el atravesar el cáncer llegó un momento en que tú, o sea, no sabías cómo, pero tú no pensabas ni en el futuro ni en el pasado, estabas en el presente. Llegaste a conectar realmente con el presente. Y eso, claro, para mí fue algo que me sorprendió, ¿no? Porque justo cuando uno atraviesa ciertas situaciones, sobre todo estas, enfermedad o algún duelo, ¿no? Se te muere alguien o te separas o pierdes un trabajo, la mente es como un poco, en ese momento, traicionera, ¿no? Porque está llevándote al pasado un poco para recordar todo lo vivido y luego te genera un poco de ansiedad al saber que te tienes que enfrentar a un futuro que es incierto, ¿no? Y atraviesas todo ese momento de incertidumbre. Entonces, para mí fue como, wow, cuando me dijiste eso de estaba completamente en el presente. Yo dije, wow, ¿no? Lo que es esto que tú estás explicando, atravesar el, el, el que hay una posibilidad, ¿no? De que está allí, porque hablamos de un cáncer y que en tu caso creo que fue un cáncer de mama de los más agresivos, ¿no? Y que Sí. la posibilidad está allí, ¿no? Y hablamos de la muerte, ¿no? Que es un tema que no nos gusta tocar, pero es lo único que tenemos seguro en esta vida. O sea, nos vamos a morir. Es algo que es así, pero nos cuesta, ¿no? Nos cuesta tanto hablar de Mm. ella, por lo menos en nuestra cultura, porque hay otras culturas que sí la mencionan con mucha facilidad y le tienen, no sé, otro concepto. Pero a nosotros nos cuesta y tú en ese momento estabas tan enfocada en ti, tu cuerpo te hacía estar en el presente, tu mente te acompañó, ¿no? Y esos pensamientos estaban en lo que tengo que hacer hoy y lo que tú decías, ¿no? La energía que se estaba moviendo en ese momento en ti era, o sea, necesito salir del día de hoy, ¿no? O sea, tengo que Mm. atravesar el día de hoy. No pensabas en el Mm. mañana, no te venía el pasado. Bueno, cuéntame un poco cómo fue eso. Bueno, la muerte es un tabú, no nos preparan para la muerte en esta sociedad, muy especialmente en Occidente, pero yo creo que en general, ¿no? Salvo en la cultura a lo mejor oriental, que se habla de otro, o cuando ya estás, bueno, de la muerte como un más allá en plano religioso, porque hay que sufrir aquí para estar luego allí, bueno, en fin, podríamos estar aquí eternizándonos con ese tema. No nos preparan efectivamente, pero ante una, o sea, la mente siempre está, yo siempre digo que conjugamos mal los tiempos en la vida, porque vivimos tan ocupados o tan en el futuro. No, a ver, ¿cómo era lo que, una frase que me salió a mí un día, que me pareció muy poderosa, un día que estaba yo muy inspirada? Vivimos tan preocupados por el futuro que no disfrutamos del presente hasta que ya no forma parte del pasado. O sea, me parece muy potente porque es así. El piloto automático que decía antes nos obliga a estar en el día a día. Pero ese mindfulness que ahora enseñan y enseñamos y que es tan poderoso, el mindfulness es simplemente la contemplación, ¿no? Lo sabemos, pero ¿en qué momento te sales de la rutina del día a día para estar contemplando? ¿Qué me pasó a mí en el proceso oncológico? Que el cuerpo estaba tan desgastado, tan deteriorado, porque fíjate que eran muy ondulantes, hablábamos el otro día, ¿no? En un proceso de quimio, si te sienta tan mal como me sentó a mí el primer ciclo, el segundo fue más llevadero, aunque me ha dejado más efectos secundarios, pero el primero era muy ondulante, era de repente un día estaba que podía sonreír y luego me tiraba 4 días en la cama, no podía hablar porque era una salivación constante, no llegaba a vomitar, pero era una náusea constante que me impedía vocalizar. El día que yo podía abrir la boca, podía sonreír, podía mirar al cielo, ese día ya era maravilloso. ¿Qué pasa? Que el cuerpo es eso, estaba muy desgastado. Entonces, la mente, que siempre está en el futuro, Mm. en un proceso de cáncer,
se centra completamente en el presente, en el aquí y ahora, en tengo que recuperarte, tengo que recuperar el cuerpo, ¿no? Y estuvo callada y eso yo no lo he vivido en ningún momento de mi vida y creo que es muy difícil, ni siquiera cuando haces meditación, cuando estás muy centrado en una contemplación de algo muy concreto, es muy difícil estar en ese momento presente. Entonces, cómo la mente le dio paso al cuerpo, es que es algo inexplicable a lo mejor con palabras, pero ya está, ni siquiera tenía miedo, porque fíjate, con un diagnóstico así y viendo cómo estaba deteriorada y nunca pensé que me iba a morir, nunca pensé en el futuro, no pensé, yo iba día a día, lo que me iba diciendo el oncólogo con las analíticas, cómo iba todo. Lo más terrible del cáncer es que hay compañeros y compañeras que después de un sufrimiento tan brutal como es la quimio, no lo superan. Eso sí que es terrible y yo durante mi proceso viví otros procesos paralelos de algún familiar y eso fue muy triste. Pero yo estaba tan centrada ahí que mi mente me dejó estar. Yo me acuerdo que me ponía música o me podía tirar contemplando en la cama una esquina de la habitación. Eso era plenitud total de mindfulness y de ahora. Lo triste y la moraleja es que tengamos que estar en un momento muy rotundo, muy radical en nuestra vida para que ese ahora se exprese en toda su plenitud. Eso es lo triste realmente. Ya. Y también la vulnerabilidad, ¿no? Porque ahí ya atraviesas la vulnerabilidad completamente. Cuéntame, ¿qué es para ti ser vulnerable y cómo lo atravesaste con todo este proceso? La vulnerabilidad realmente es una aceptación, ¿no? Otra gran palabra en la vida. Una de mis lemas que leí por ahí, bueno, practicando un poco de Ho'oponopono, era suelto y confío, ¿no? O sea, voy a confiar en la vida, voy a soltar, voy a aceptar, porque es que no hay nada, en una situación, si puedes hacer algo y ahora ya digo, puedo hacer algo, lo cambio en cualquier ámbito de mi vida, no puedo hacer nada, pues lo acepto, ¿no? Entonces, esa vulnerabilidad tiene que ver con la aceptación. El cuerpo está así y luego hablaremos, si quieres, de comunicación. También es una fortaleza esa vulnerabilidad de la que ahora se habla tanto, pero que también es tan difícil exteriorizarla, porque en este mundo loco todos tenemos que hacerlo todo de la mejor manera posible. Entonces, todos tenemos una serie de fortalezas y lo hacemos todo tan bien y vibramos todos tan alto, que es todo mentira, es una falacia. Entonces, la vulnerabilidad te acerca con la auténtica esencia, con lo que realmente eres y con lo que realmente tienes que aceptar y cuál es tu paso por aquí, que no hay que correr, que no está todo dicho, ¿no? Porque esto continuamente nos lo cuentan, ¿no? Hay tanta gente que habla de esto, pero yo invito a la gente a vivirlo, a pararse, ¿no? Para todo eso hay que pararse. A mí me paró la enfermedad, pero puedes hacerlo de manera voluntaria también, pararte en cualquier momento del día. Pues fíjate que este punto de vista que le has dado de esa aceptación y colocar a la vulnerabilidad en la aceptación es la primera vez que yo lo escucho. O sea, fíjate esa introspección que tú tienes y lo bonito que es cuando se comparten los procesos y cuando escuchamos a los otros, que podemos darle, ¿no? Otros puntos de vista y que son súper enriquecedores, porque esa palabra aceptación, que se puede decir de una forma tan ligera, ¿no? Pero que es tan profunda, porque poder Mm, aceptar una situación, ¿sabes? Poder aceptar una enfermedad, poder aceptar una ruptura, poder aceptar un cambio que la vida te impone de forma repentina y brusca muchas veces, eso es muy complicado, ¿no? Caemos en esto que tú comentabas, en falacias, en mentiras, en autoengaños, porque realmente aceptar que esto es así y que no lo voy a poder cambiar, yo creo que pasando por procesos como el tuyo, donde es que el cuerpo está así, o sea, no hay vuelta atrás, no puedo hacer nada, o sea, por más que me esmere, no puedo hacer nada, entonces tengo que aceptarlo, como que integras esa aceptación y te colocas en esa vulnerabilidad de una forma natural, lo que me decías que te mm, pasaba con la mente, ¿no? Y el cuerpo, cuando el cuerpo se abrió y la mente dio paso y fue, vamos a vivir un día a la vez, un momento a la vez, ¿no? Y el aquí y el ahora lo tuviste que vivir, ¡buah! De mm, forma drástica, de pasar de unos pensamientos que te llevaban al tema de la muerte, ¿no? Que tuviste tratándolo en terapia y tal, a tener que
experimentarlo y darte cuenta que tu mente en ese momento ya no pensó más en la muerte, sino todo lo contrario, yo esto lo voy a superar y el cuerpo se abrió paso y fíjate cómo lo has superado. Pues a mí me parece fascinante, o sea, yo te escuché ese día y dije, o sea, a mí esto me encanta. Y ahora escucharte ahora diciendo esto, ¿no? De la vulnerabilidad es aceptación y tiene que ver con esa aceptación, o sea, son de las cosas, ¿no? Que cuando tú hablas con la gente, estas Sí, conversaciones entre amigas, que son las que te nutren, ¿no? Y te hacen cambiar la perspectiva que traías, ¿no? Y es cuando empiezas a transformar tú también. Es lo mm, enriquecedor de escucharnos, ¿no? De compartirnos. Y después de esta vulnerabilidad, pues viene este abrirte paso. Y entonces retomar cosas que te gustan. Y aquí lanzas este proyecto que a mí me parece tan bonito, porque de hecho ahora que estamos con todo esto de la comunicación, donde tenemos como una apertura para esto, para regalarnos cada uno estas experiencias y podernos reconstruir muchas veces, ¿no? De todas estas situaciones que hemos pasado, que de hecho, bueno, desde la pandemia, lo que ha sido nuestra generación, las personas que lo hemos vivido, que esto no es lo mismo a lo que han vivido en el pasado, ni lo que tendrán que vivir en el futuro, es lo que nos está pasando a nosotros con lo que hemos tenido que atravesar, ¿no? Todos esos momentos de incertidumbre, los duelos, el tener que taparnos la boca, o sea, tantas cosas que hay metidas, ¿no? En lo que fue la pandemia y que después de eso tú atravesaste tu cáncer y ahora pues tienes esa fuerza, ¿no? Después de atravesar y conectar con toda esa vulnerabilidad, de aceptar todo lo que pasó y conectar con algo que hay en ti, que es quién eres, ¿no? Tu parte más genuina, tu autenticidad. Y lanzarte en este proyecto donde como que recopilas todo lo que has vivido, ¿no? Toda tu expertise. Cuéntame cómo conectaste con esa parte más auténtica, qué es para ti esa autenticidad y lo que quieres con tu proyecto. Pues estaba pensando antes de empezar a hablar de esto, si me permites un momento, Sí, y si sí, no lo claro. hacemos al final al final de la entrevista. Octubre es el mes en el que bueno, se celebra el Día Mundial se celebran el cáncer, se vive como el cáncer de mama, tiene un día especial. Em, todos los escaparates en octubre se llenan de rosa, Mm, como si el cáncer, que le llaman el cáncer de mama, es el menos malo. Cuando mm, hablas al principio, cuando te quedas sin pelo con la quimio, bueno, mira, has tenido suerte porque es el menos malo. Hay comentarios de todo tipo cuando tienes un tipo, sin maldad, pero se hacen ah, ese tipo de comentarios. Eso lo aprovechan muy bien el marketing y las grandes corporaciones y mm, se visten de rosa. eh, y el cáncer, como decimos, las que lo hemos padecido, compañeras que lo están padeciendo. Yo he perdido alguna compañera de redes, fíjate, gente que estás en grupo de teti amigas, como nos llamamos, y vas conociendo experiencias y alguna vez que se queda por el camino, alguna no, más de una. El cáncer no es rosa, ni siquiera el cáncer de mama. A mí me dijo el oncólogo que 8 mujeres lo padecerán. Una, no me sale la fibra. El caso es que lo podemos ver en cualquier medio. El caso es que se viste de rosa octubre y que no es para nada un mes rosa, que en esos marketing, esas campañas, ese lazo rosa, hay compañeras que están haciendo campañas del lazo boca abajo, porque realmente lo que falta es investigación. Falta, aquí sí que me vas a permitir que haga un llamamiento para quien lo pueda estar escuchando, falta movilización para investigar más. La quimioterapia sigue siendo un arma de destrucción masiva, te mata el cáncer, pero mata muchas partes de ti también. Tienes que firmar un montón de documentos durante la quimio, durante la radio, de que con el tiempo eso puede producir cáncer. El cáncer podría perfectamente erradicarse de la sociedad, igual que lo que se aprobó ayer en el Parlamento por la enfermedad de Lela. Hay tantas cosas que se pueden hacer y no se hacen por falta de interés político o recursos o investigación. No voy a entrar ahí, pero sí es verdad que descartar un poco la idea de que es un tipo de cáncer rosa. No es tampoco verdad que afecta solo a las mujeres, hay un porcentaje muy inferior, pero también está afectando a hombres.
que también tienen sus pechos, sus mamas, vaya, no en otro sentido. Y eso, y ahí lo dejo ya y no hablamos más. Pero bueno, me he puesto ahí un poco, permíteme ponerme un poco Claro, reivindicativa, claro. porque a veces tienes que escuchar cosas y sumarte a campañas que no tienen ningún sentido porque ellos no lo pasan, ¿no? Investigación, no pasa por, esto no pasa por otro tema, investigación para que los tratamientos no sean tan duros, no te destrocen, no te dejen en esa borderline y se pueda con el tiempo ir haciendo frente a que haya cada vez menos mujeres, no más como hay. Ya te contaré luego el porcentaje del Vale. S8, que no me sale ahora. Bueno, vamos a la comunicación. Decía al principio que el cáncer te posiciona y te posiciona en cualquier ámbito, en el personal, en el profesional. Entonces yo cuando terminé, yo ya llevaba unos años haciendo, bueno, uniendo todo eso que yo sé del periodismo, la voz que la llevo trabajando desde hace mucho tiempo, cómo trabajando en prensa, radio, televisión, tú puedes aunar algo para, siendo como yo soy comunicación, porque nací para comunicar, todos nacemos equipados para comunicar, pero a mí siempre me ha encantado, me he desvinculado, he despistado a la vida trabajando en otros ámbitos, en corporaciones, en el mundo corporativo que no tiene nada que ver con la comunicación y volví hace unos años, pero curiosamente, pues esto me paró. No sé, a veces la vida, tú te empeñas, lo que hablábamos antes, ¿no? Te Mm. empeñas a ir ahí, venga, proyectos, no sé qué, para cuando tenga esto voy a hacer lo otro y voy a hacer lo otro, pero no, la vida se encarga ella solita de decirte, pues no, va a ser que por ahí no es. Ahora te voy a traer esto y tú luego haces lo que quieras con ello. Aprendizaje, ¿no? Otra gran palabra. Sí. Estamos sacando muchas cosas bonitas aquí hoy. Y entonces dije, bueno, pues ¿qué hago ya con mis añitos, que no son pocos, o me pongo a trabajar otra vez por cuenta ajena o saco adelante esto? Entonces, como ya tenía mucho bagaje, me he preparado una web muy bonita que me ha ayudado a establecer mucho foco en torno a la voz, en torno al término voice selling, vender con la voz, y ahí he metido pues todo lo que yo trabajo, formaciones de técnica vocal, oratoria, pero comunicación con esa vulnerabilidad, con esa esencia, con esa autenticidad. No comunicación para hablar de una determinada manera. A mí la oratoria es que me aburre mucho porque es como decirte, a ver, hay que respetarla, que viene de muy antiguo, pero hablar en público es hablar desde tu máxima expresión, desde tu grandeza, desde lo que eres dentro. El tema con la comunicación y muy especialmente con la voz es que no sabemos cómo comunicamos. Entonces, si no sabemos dónde están nuestras vulnerabilidades, nuestros puntos de mejora, nuestras fortalezas, qué es lo que vemos aquí dentro, cómo nos hablamos a nosotros aquí dentro, no vamos a saber expresarlo fuera. Para comunicar hay que tener mucho amor propio aquí dentro para que pueda salir fuera, ¿no? Entonces, no importa que te equivoques, no importa que en un momento se te vaya una cifra como se me ha ido a mí, no importa que cuando te expones en público tengas errores y te sientas vulnerable, porque si lo haces desde la auténtica autenticidad, valga la redundancia, pues todo brilla, ¿no? Pero claro, hay que mirar y hay que escarbar mucho dentro. Igualmente con la voz, que es una herramienta poderosa, pero nadie le hace ni caso, pero ahí estoy yo en ese, no me gusta la palabra lucha, pero en ese afán de dar a conocer esa herramienta que la tenemos aquí, pero que hace vibrar todo el cuerpo y emocionalmente hacia adentro y hacia afuera funciona a las mil maravillas. Sí, es muy bonito lo que estás comentando, ¿no? Del tema de la autenticidad y de cuando comunicamos. Conectamos con esa autenticidad y se nota, ¿no? Se nota cuando estamos comunicando desde lo que realmente sentimos y quiénes somos, a cuando lo estamos haciendo a través de un personaje para agradar o para llegar a, ¿no? Y luego esto que decías de la vibración, ¿no? De la vibración de la voz, cómo nos conecta. Primero, cómo conectamos con nosotros mismos. Nosotros, por lo menos en yoga, que utilizamos mucho los mantras, Mm. el om, y, ¿no? Y toda esa vibración que sentimos cuando cantamos un mantra, muchas veces es para nosotros, ¿no? Para sentir esa vibración dentro y cuando lo entonamos hacia afuera, cómo se siente, cómo lo escucha la gente, cómo llega, ¿no? Cuando estamos en una clase, que es lo que la gente experimenta, ¿no? Cuando va a una clase de yoga, cuando se experimenta todo, y por eso sales tan relajado, porque a través de la vibración, tanto de la voz como de la música que se pone con los mantras, pues eso hace, ¿no? Que ese cerebro se calme, que la energía de nosotros también, todos, de nuestro cuerpo, Mm. vaya bajando, ¿no? Entonces es súper bonito esto de trabajar con la voz para enseñar a que la gente logre comunicarse y me gusta mucho el enfoque este de
voy a ayudarte a conectar con toda esa parte vulnerable, ¿no? Con que tú sepas quién eres y atraviese ese quién eres para que puedas exponerte. Y esto como te ha pasado a ti, que de forma muy natural, mira, no me acuerdo una cifra y no me voy a poner nerviosa por esto, no va a pasar nada, porque hay una confianza, ¿no? En uno mismo y es como, mira, batallas peor de Claro, superado. claro, claro, claro. Esto de que una cifra se te olvide, de que, ay, mira, no sé, no me viene la palabra. Y permitirnos eso, ¿no? Y eso es ser Sí, vulnerable, permitir. ¿no? Y eso es ser Mm, auténtico, el darme el permiso de que soy un ser humano, que me equivoco, que cometo errores, pero que cuando estoy hablando desde mi verdad, desde el corazón, desde mi ser más profundo, ¿no? Desde mi esencia, es como que todo fluye, ¿no? Todo pasa bien, todo se mm, acepta, ¿no? O sea, implica total. tantas cosas, ¿no? Tan bonitas. Entonces, en el proyecto, cuéntame un poquito más. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo vas a enseñar a la gente? A ver, cuéntame algo del proyecto. Bueno, yo llevo trabajando la voz muchos años, entonces lo que me ha costado mucho llegar a que el core de mi negocio sea la voz, fíjate, porque cuando sabes hacer, yo eso lo digo para estas emprendedoras que empiezan también, que ya después de que llevas unos años dices, madre mía, el camino andado. Es como que cuando sabes hacer un poquito, no te voy a decir de todo, pero que sabes hacer varias cosas, yo creo, siempre pienso, y eso que yo me licencié hace muchísimos años, pero el periodismo te habilita un poco para ponerte delante de lo que sería el papel en blanco, ahora el ordenador en blanco, el Word en blanco, te habilita para ponerte a un micrófono, te habilita para ponerte una cámara, o sea, te enseña una serie de destrezas que, insisto, es un equipaje que llevamos dentro, nuestro cuerpo, nuestra voz, para comunicar. Pero digo, bueno, se aprende desde una manera además muy profesional. Yo a veces me pongo a hablar a la cámara y a veces parece que estoy haciendo como un informativo, porque tengo como un toque así entre que yo uso la voz como quiero, a veces la bajo, la pongo según tal. Entonces digo, ¿cómo puedo yo ayudar a la gente a que desde esa profesionalidad, porque también ves, ¿sabes qué pasa, Leonor? Que se está poniendo todo muy feo. O sea, en ese afán por querer diferenciarte, al final acabamos haciendo todos lo mismo. La IA, que es un gran reto también, está poniéndonos delante, igual que la vida nos pone delante aprendizajes, la IA nos está poniendo un gran aprendizaje también, porque, vale, vamos a decirle hola, hello, ¿qué tal? ¿Estás aquí? ¿Me puedes acompañar? Pero ahora todo el mundo recurre a la IA para escribir textos. Adiós a la creatividad, adiós a la autenticidad, adiós a la esencia. Entonces estamos, yo lo que veo, tú si abres ahora mismo cualquier red social, es un escaparate, es una falta, una superficialidad, una falta, realmente ahí se esconde fragilidad y se esconde vulnerabilidad, pero nadie lo quiere aparentar, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es, siempre, es algo que me ha gustado, volver a la esencia. Últimamente lo digo mucho, en todos los ámbitos de la vida. No hay que pelear por ser el que más estés presente en redes, sino mostrarte de una manera esencial, con tu grandeza natural, ¿no? Con lo que tú eres, con lo bueno, con lo malo, de lo que estamos hablando todo el tiempo. Entonces, con todo eso y con la voz como protagonista, he querido, mi web, si entras, Es pone yo precioso. hago voice selling. Es un Sí. término que hace tiempo se me ocurrió, pero aunque incluye la palabra vender, sell, sería como vender con la voz, no me gusta, pero también es verdad que la vida es un poco venta. Estamos Ya, vendiéndonos continuamente con constante. nuestros colegas. Yo ahora estoy vendiendo también aquí mi negocio, mi vida, en el ámbito familiar, cuando queremos conseguir algo de nuestra pareja, de nuestros hijos, de lo que sea, ¿no? La Ya. vida es venta realmente, como dice un libro de una colega muy grande, de Inés. Y, y, el voice selling, el término voice selling sería un poco el método, ¿no? Yo todo lo que hago tiene que ver con la voz, porque lo que hablabas tú antes de las clases de yoga, la voz cantada es muy conocida, porque sí es verdad que la vibración en la voz cantada es, ya lo hemos hablado, es maravillosa. Tiene una belleza, unos niveles de acústica que no te lo permite la voz hablada, quizá, ¿no? Porque no hay que vibrar tan alto, ¿no? No hay que trabajar la voz con esa belleza. Pero la voz hablada es importante, la usamos continuamente
Y es importante, no solamente para colectivos, profesionales de call center, profesores que tienen unas bajas tremendas porque se la fastidian, sino para comunicarnos y muy especialmente en nuestros negocios. Entonces, todo lo que yo hago, que es oratoria, por ejemplo, o hablar en público, es con la voz como protagonista. Trabajo mucho el mensaje también porque escribo y me encanta escribir y manifestar y hacer palabras y crear a través de las palabras. Entonces trabajo desde el mensaje hasta la puesta en escena. Alguien que quiera preparar una conferencia, una presentación, algo de trabajo, desde lo que quiere contar hasta cómo quiere contarlo, usando bien el cuerpo y la voz, pero siempre desde esta consciencia, ¿no? Presencia vocal o presencia comunicativa desde la consciencia, desde saber cómo te comunicas ahí dentro. Y luego toda la parte técnica vocal para locutores. Yo a mi amigo el micro me lo llevo a todos lados. Digo, quiero que salga aquí porque es que es como, le tengo por todas partes. Yo tengo un estudio en casa, grabo continuamente desde casa. Y mi hijo especial de esta temporada es el podcast. Comentábamos, yo no tengo podcast, lo tendré, pero sí que grabo y edito todos los días y estoy continuamente, hago vídeo corporativo, publicidad. Entonces, bueno, estoy muy habituada al medio micrófono, ¿no? Y el mundo del podcast para impulsar una marca es un formato ganador, sin duda. Y en eso estoy creando un grupo bonito de profesionales de marcas que quieran apostar por este formato del universo sonoro, que al fin y al cabo es lo que a mí me fascina. No Sí, me des mucho pie porque yo cuando hablo de comunicación y de voz me pierdo. no, no, la invitación está allí para que pasen a tu web, que la verdad está bastante bonita, manuelaortiz.com. Y además que te busquen en Instagram, que me encantan los reels que estás compartiendo con información. Y bueno, a mí es que tu voz me encanta, porque yo la he escuchado, ¿no? Y además tú has prestado tu voz para diferentes marcas y corporaciones, que lo tienes también allí en tu página web y bueno, y el Instagram que vas alimentando y deseando, por supuesto, de escuchar tu podcast. Pongas ese podcast Claro, y nos des información. Porque sí es cierto que mucha gente se está lanzando. Bueno, yo misma te dije, yo ya metí un podcast y lo tengo allí en Spotify y hago esto en YouTube. Desde eso, ¿no? Desde el quiero compartir cosas que yo veo que me gustan. Bueno, el tema de las conversaciones entre amigas es un poco retomando lo que yo hice en La Guinda en su momento, que eso fue en el 2012, 2013, que tuve el programa de radio y era compartir experiencia de otras personas, ¿no? Para crecer con todas esas experiencias, ¿no? Y tengo varias entrevistas publicadas también en el YouTube. Pero el podcast que ahora vemos, ¿no? De esto sí está ese podcast como muy hecho, ¿no? Muy bien elaborado, muy bien estructurado. Y luego está este podcast donde todo el mundo habla en cualquier momento, tal. O sea, sí, es lo que tú dices, ¿no? Hay de todo. A mí me gusta, porque lo estuve viendo tu formación, me gustó mucho esto de, bueno, una estructura donde tengas un mensaje conciso, directo, que vayas al grano, me gusta. Claro que claro, sí, porque claro, es que, dime, perdón. rentabilizas el tiempo, ¿no? O sea, no te tiras ahí un podcast de 45, una hora y de repente redundas en lo mismo constantemente, que eso nos pasa. Yo a veces estoy y voy ya adelantando y yo diciendo, mira, pero a ver, ¿cuándo me va a cambiar la historia? Y quiero otra cosa, ya esto me lo ha contado. Entonces, bien, bien, me gusta mucho la propuesta que tienes, el proyecto. Además, escucharte ahora y también saber que lo vas a hacer desde, vamos a conectar con la parte más auténtica de cada persona, ¿no? Que cada uno vaya viendo qué es lo que quiere Claro, compartir según quién es de verdad, ¿no? Porque es lo que hacemos, ¿no? Si tú haces un podcast, igual, si tú montas cualquier proyecto que realmente no viene desde quién eres tú, sino que tiene un objetivo más material, eso termina cayendo. ¿Por qué? Porque no hay ganas. Cuando tú veas que luego no hay una repercusión, que no tienes un feedback que esperabas, pues te caes. En cambio, cuando tú haces algo que realmente lo estás haciendo porque te nace, porque vibras con eso, porque te hace feliz el solo hacerlo, te da igual si lo escuchan 3 personas que si lo escuchan 1000. Pero tú eres feliz en el momento que lo estás grabando, lo que tú me dices, no, yo todavía no tengo no tengo mi podcast, pero yo estoy grabando porque me hace feliz, porque a ti te hace feliz el ponerte a grabar, el compartir información
y ya cuando veas el momento oportuno, pues lanzarlo, ¿no? O sea, eso es lo que cada uno tiene que buscar, ¿no? Y habrá personas que se dedican a los podcasts, otros a vídeos, otros a cocina, otros, que por eso somos tantas personas en este mundo, ¿no? Cada uno tiene sus talentos, tiene también eso que te está gustando y que tal vez te gusta hoy y te gusta dentro de un año o dos, pero dentro de 10 ya lo cambias. Y es perfecto, es maravilloso. Pero yo sí pienso que cuando hay personas como tú y como yo, me incluyo también, porque a mí me encanta lo de hablar. No sé qué también comunico, pero a mí me encanta hablar. Y me encanta escuchar a la gente, ¿sabes? O sea, yo soy feliz escuchando a la gente, sus experiencias, y digo, Ger, qué bonito, porque cada vez que tú escuchas a alguien que realmente le estás escuchando, hay cosas que te están nutriendo, ¿no? Hay toda esta información que tú estás compartiendo hoy nos está nutriendo, por lo menos a mí me nutre muchísimo, ¿no? Entonces, eso de comunicar es como cuando tienes un gran talento o cuando tienes un talento que es innato y que es natural, que es algo que muchas veces ni siquiera lo tienes como algo positivo, ¿no? Como algo que sea un talento, porque se te da tan natural que tú dices, ay, no, ¿cómo yo voy a cobrar por esto? ¿Cómo yo voy a ganar Mm, dinero por esto? Porque estamos metidos en la cultura del sacrificio, ¿no? El ya, trabajo que tiene una connotación, esa palabra de sacrificio, de... Entonces, cuando algo se nos da de forma tan natural, tan bonita, tan satisfactoria, de una vez es como, no puedo cobrar por esto. Y no, todo lo contrario, cuando tú tienes un talento, justamente eso, y cuando realmente tú aprendes a vivir desde tu talento, es cuando el universo realmente te dice, este es el camino, eso que a ti se te da bien, eso que tú disfrutas y que lo puedes poner al servicio de la comunidad y mm, obviamente tienes que tener una remuneración porque de eso puedes vivir, no tienes mm. que conectar con el sacrificio, ¿no? Empezamos a conectar con el disfrute. Y claro que hay personas que disfrutamos de esto y que lo podríamos hacer incluso sin que nos pagasen, y hay otras personas que no, que lo tienen que desarrollar, que eso también es bonito, ¿no? Porque a veces tú no tienes un talento, pero lo puedes desarrollar con esto, yendo a una clase, formándote, lo desarrollas, se te da bien, se te puede dar muy bien, lo puedes experimentar durante un tiempo y está bien también que de repente dentro de 10 años quieras cambiar otra cosa, es maravilloso. Entonces, para eso están este tipo de formaciones que tú das, ¿no? También personas que quieren Mm. vivir la experiencia, personas que quieren, como yo, por ejemplo, el, venga, vamos a hacerlo de una forma más profesional, vamos a hacerlo de una forma más tal, ¿no? Y meternos en este proyecto tan bonito que es el aprender, ¿no? El aprender a utilizar nuestra voz, ponerla al servicio de los demás y sobre todo hacerlo desde la parte más auténtica, ¿no? Claro. Yo creo que todo hay que hacerlo con disfrute, realmente. O sea, las cosas, lo que tú dices, talento, disfrute, sacar al mundo nuestros talentos. Pero sí es verdad que yo lo que veo también es mucha falta. Yo soy Virgo y soy a veces como muy... Entonces, Sí, le gusta la planificación. me gusta La ordenar las cosas. organización, sí. Claro, entonces, y luego también soy muy directa y digo las cosas muy claramente. Yo creo que si hacemos las cosas por hacer, estamos perdiendo. Yo he visto casos, he estado hablando con algunos colegas que, con el tema del podcast, por ejemplo, Sí. que quieren montar algo y empiezan como a dar vueltas, sacan episodios sin ton ni son, no tienen establecidos contenidos, ¿qué te voy a decir yo? A lo mejor a medio plazo, a lo mejor tendrías que tener contenidos mínimo para 4 o 8 episodios ya, al menos, ¿eh? Y luego grabarlos y tal. O sea, que si tú quieres hacer algo bien, en el caso del podcast, yo sí es verdad que este programa va dirigido a marcas y profesionales que quieran marcar una diferencia, porque para sacar cualquier cosa y de cualquier manera, no. De hecho, hay una selección, o sea, no, No, porque es que si no, no va, si tú le estás echando tiempo a hacer algo que no va a revertir en tu marca, porque sí, es- sacamos el talento al mundo, está genial, pero si tú quieres que eso, o sea, es una marca personal, marca para empresa también me voy a dirigir, profesionales, pero que independientes, pero que quieran marcar una diferencia, que quieran impactar con ese podcast. Y ahora mismo es muy difícil impactar en nada.
Leonor, es imposible, porque es que hay tantos impactos continuos, audiovisuales, audio ni te cuento, aunque el universo sonoro es un poco diferente y una manera más atrayente de llegar, pero hay tantos impactos que es imposible que la gente se quede, lo que tú dices, vas pasando, ¿no? Sí, el Entonces, scroll. si no quieres estar escuchando una hora, le das dando al botoncito, pum, pum, a ver cuando termina este día o esta tía. Y para eso lo que tienes que hacer es desde el primer momento tener una entrada, una buena sintonía, haber hecho un buen branding, acostumbrar a entrar siempre y salir de la misma manera en cualquier escenario, aunque estés dando una charla, sabes, tienes que acostumbrar a la gente a que el principio y el final sea impactante, que haya un ritmo, que la voz esté conectando, que el universo sonoro que incluye el brand, o sea, que incluye la música, todas las sintonías que pones, o sea, y así en el formato podcast como en cualquier formato. Yo ya sí que me dirijo a alguien que quiera realmente marcar una diferencia. Profesional, marca, empresa. Yo trabajo con empresas también que quieran hacer algo profesional. Sí, O sea, es así, porque si estamos hablando de hacer por hacer, al final no hay manera de distinguirse, porque incluso aunque tú quieras que tu talento llegue al mundo, ese talento tiene que estar trabajado. claro. Quiero decir, lo que tú haces, o digamos que el canal, tú tienes un talento, pero si el canal porque el que lo transmites, a través de conferencias, a través de reels en redes, a través de un podcast, si ese canal no está trabajado y no tiene unos mínimos, en un Ya. podcast el sonido, la calidad del sonido es absolutamente necesaria. Y yo he escuchado cosas que la gente dice que tiene podcast y no, Y tú dices, no, no, es eso como no. el hijo pequeño de la radio que yo digo. Y, en fin, yo creo que es bueno tener un baremo ahí mínimamente para poder, para que, bueno, para que lo que tú quieres transmitir llegue mucho mejor a tu oyente. Y desde luego eso revierta, es importante que revierta en tu marca, Me porque gusta. todos somos maravillosos y todos Claro. estamos para hacer cosas maravillosas al mundo, pero también queremos obtener Hombre, por un feedback supuesto. económico también, evidentemente, ¿no? Exacto, exacto. Ahí está esa. Y los grandes influencers y todos estos que triunfan, anda que no hay trabajo ahí detrás. Claro, hay Mucho mucho trabajo, trabajo. muchas horas. Claro, eso no hay que currarlo mucho en la vida, todo lo que Sí, quieres. sí, sí, hay que dedicarle tiempo, formación, esto que tú dices, ¿no? Me gusta porque la estructura que has marcado, ¿no? De, bueno, toda esa orientación y de lo que es una entrada, una salida del podcast, lo que son los ritmos de la voz, la música que colocas, todo eso tú lo enseñas, ¿no? Todo eso entra dentro de lo que Claro, viene siendo, preproducción, producción, claro, postproducción. Y luego, una vez que tienes ya lo has grabado, ya lo tienes que distribuirlo, pero en plataformas que te representen, no en cualquier lado. Tienes que distribuirlo en tus redes, tienes que saber cómo conectarlo con tu propia. O sea, es que son tantas cosas que sí, parece como que. ¿Y qué pasa? Que la mayoría de los podcasts frenan el intento, se quedan por ahí. eh, Sufren de pod fade, que es como que no se mantienen en el tiempo. Y así ocurre en muchos proyectos. Si tú quieres mantener algo en el tiempo, tienes que trabajar, dedicarle tiempo y mucha pasión y profesionalizarlo de alguna claro. manera. Hacerlo Claro, con entonces una. aquí entraría esto, ¿no? Hacer la formación, tener el acompañamiento, que creo que eso es lo que nos hace falta muchas veces, ¿no? Tenemos un sueño, tenemos un proyecto y entonces queremos lanzarnos, pero creemos que lo podemos hacer todo y luego nos damos cuenta que no, y en vez de buscar ese acompañamiento o esa formación, pues la gente lo cierra, ¿no? Dice, mira, no puedo más. No puedo más porque, claro, no llegaste tampoco a conectar con eso, que has mencionado algo que es súper importante, ¿no? Estás haciendo algo que te gusta, estás haciendo algo que disfrutas, pero no lo has conectado con una parte que es importante, que es la recuperación que tú vas a tener de esa inversión, porque cuando estás grabando, cuando estás haciendo cualquier cosa, estás invirtiendo tiempo. Tiempo, Entonces, el tiempo es es un oro. tiempo que también representa la energía del dinero, ¿no? Y bueno, cómo nos conectamos con esa energía del dinero y cómo eso puede luego repercutir, porque luego la gente no sabe, ¿no? Que a través de un podcast o a través de las redes, ¿no? Cómo puedes conectar con marcas, cómo puedes conectar con tu Sí. público objetivo, el que le puedes recomendar eso, un taller, le puedes recomendar una sesión o le puedes recomendar lo que sea, ¿no? Tus servicios detrás de ese podcast, ¿no? Mm. Porque todos los que hacemos podcast o todos los que estamos compartiendo información, compartimos una información que a nosotros nos gusta, ¿no? Una información de la que además nos hemos formado, ¿no? Yo por lo menos en mi caso con todo el tema del yoga, la ayurveda, la astrología,
qué es lo que estoy un poco compartiendo allí, ¿no? Y todo el tema del sistémico familiar que se incluye. Y digo, bueno, pues es una información que yo creo que a la gente le puede ayudar y que de alguna manera, pues yo también digo, bueno, en un futuro esto me va a traer algún beneficio, ¿no? Económico. Pero sí es cierto lo que tú estás comentando hoy, ¿no? Hay que ponerle ese foco, esa estructura, esa planificación, esa organización para que eso no se quede allí en el camino, ¿no? Para que no flaqueemos y luego digamos, ay, mira, total, ¿para qué? Si no me está trayendo ningún tipo de beneficio. Claro, porque es Claro, así, o sea. como tantas cosas que se quedan por ahí en el cajón de Exacto. desastres. Sí. Entonces aquí invitarlo a que entren en la página web de Manuela, Manuela La Ortiz, perrita. y en sus redes sociales, porque allí ella tiene ese programa maravilloso que está sacando, creo que lo inicias ahora, ¿no? En octubre, Quería no. sacar una edición ahora, muy próximamente. Sí, estoy buscando, porque quiero hacerlo con un grupo muy reducido de personas, porque esto, al ser también un trabajo colectivo, Ujú, es importante, porque cuando trabajas individualmente, no es lo mismo que cuando te nutres de lo que están haciendo los demás. A lo mejor viene claro, alguien de un sector completamente diferente al otro. Entonces exacto. son mentorías de aprendizaje colectivo, aunque se trabaja individualmente, pero estamos todos aprendiendo de los formatos, de los podcasts de los demás. Y sí, luego ahí lo bueno es que durante un año, una vez al mes, nos vamos a reunir para establecer estrategias, planificar todo lo que queremos hacer en los próximos meses. Y eso es importante por lo que tú dices, porque para mantenerlo en el tiempo necesitas un acompañamiento. La Es- mayoría de los cursos de podcast que hay en el mercado, que los hay muy baratos, te dicen, bueno, esto hay que hacerlo así. Te dan las herramientas, te dicen los micrófonos, los programas de edición. Y luego, ¿qué pasa? Que quién te enseña a hacer unas plantillas, una planificación de contenidos, a estructurar los grandes temas en temas más chiquititos y luego a subirlo y distribuirlo, cómo puedes aprovechar y cómo puedes difundir todo ese gran contenido, esa casa de contenidos. El otro día publicaba un reel, ayer, que realmente el podcast es un sitio donde guardar todo tu contenido, es tu casita de contenido, exacto. en un formato auditivo, sonoro, pero que puede ser tu gran manera de sacar esa casa al mundo, de contar y de enseñársela al mundo. Así es, Manuela, así es. Bueno, a Se mí llama Crea Podcasting, hay que crea decirlo. podcasting, crea podcasting. Ahí está ese proyecto que lanza Manuela con toda su expertise y además con toda su experiencia de vida, Con después ganas. de atravesar muchas situaciones y que eso también te conecta, ¿no? Te ayuda a conectar y te da esa empatía también, ¿no? Porque cuando uno atraviesa ciertos procesos, es como que desarrollas esa empatía para poder ver al otro y para poder comprender también, ¿no? Ponerte en su piel, comprender sus procesos, comprender sus momentos, ¿no? El poder acompañar, que esto que hablamos, ¿no? Y me gustó eso que me dijiste, sí, es un acompañamiento, pero que no es un acompañamiento únicamente de estrategia, ni de planificación, ni de estructura, sino que también es, o sea, quién eres, o sea, qué es lo que quieres compartir realmente, qué es lo que quieres comunicar, para qué lo quieres comunicar, desde dónde lo vas a Eso es. comunicar, ¿no? Y poderle dar toda esa estructura, toda esa planificación que se necesita, o sea, tierra, ¿no? Porque es como todo lo que está aquí en nuestra ilusión, en nuestra mente, en la nube, y cómo lo bajamos a tierra. En tierra Totalmente. necesitamos esa Ujú. estructura, organización y planificación. Pues nada, Manuela, yo de verdad que encantada de haber hablado contigo, de haber compartido aquí en este espacio entre amigas con el resto de personas, todo, tu experiencia, tus procesos, el tema de la vulnerabilidad, me quedo con el tema de la aceptación, me quedo con la frase, esa frase que sacaste, ¿no? Que la voy a retomar. De todas formas, coméntanos la otra vez, la frase del mañana, del pasado, ¿cómo es? Vivimos tan preocupados por el futuro que no disfrutamos del presente hasta que no forma parte de nuestro pasado. Buenísima, buenísima, sí. Eso, son ese tipo de mantras, ¿no? Que uno empieza a ponerse para estar en el presente. Y bueno, y a darle vueltas a tu página, seguimos allí en contacto en las redes sociales, ya saben, síganla en Instagram, que ya está allí ahora súper puesta, ¿no? Ahí poniendo esos reels tan bonitos y bueno, compartiendo su voz. Gracias por tu voz porque es preciosa. Yo soy fan de tu voz.
Todas las voces son preciosas, solo hay que trabajarlas un poquito para encontrar el punto en el que comunicar y brillar, pero todas las voces son bonitas, no hay voces feas, todas son bonitas. Bien, bueno, muchas gracias, Manuela, de verdad, por tu tiempo. A ti ha sido un placer y para lo que necesites, aquí estamos. Bien.